Mi nombre es Meléndez Sotlica Román Joshua. Les voy a presentar mi práctica número 2, que es la construcción de circuitos en serie y en paralelo. Aquí hay un circuito que es en serie, una resistencia en serie a un LED, que la resistencia es de 178. Tenemos un LED, luego están conectadas una resistencia en serie a un LED y estos dos están en paralelo a otra resistencia que está en serie a un LED. Aquí se observa que se ocuparon tres resistencias en serie conectadas a un LED y esas conectadas a un mini DIP. El mini DIP lo que nos va a servir es para controlar, poder prenderlo y apagarlo. Aquí estoy conectando una fuente de alimentación de 5 volts y se ve iluminado este circuito, este verde lo voy a activar apenas, está iluminado. Aquí los verdes tardan un poco y brillan un poco menos que los rojos, y aquí con este apago el rojo, lo prendo y lo vuelvo a apagar. Para eso sirve el mini dip. Después tenemos en este lado tres resistencias conectadas en serie, una tras otra. Ahora tres resistencias en paralelo entre ellas. Y así es como vemos la construcción de los circuitos. Ahora vamos a medir el voltaje que tiene la resistencia 1 en el primer circuito. La resistencia 1, el voltaje de la resistencia 1 marca 2.98 junto con la de LED, y la de LED es de 1.9. Aquí, como se observa, hay caídas de tensión de voltaje. Aquí en la resistencia 1 del circuito número 2 marca 2.45. La resistencia del LED marca 2. La resistencia en la resistencia 3 marca 2.9 y el LED de la resistencia 2 marca 2 puntos. Si se observa, entre ellos forman una cantidad de 8 volts, pero supera la que tenemos en la fuente de alimentación, ya que como es un circuito en paralelo, la corriente es la misma en todo el circuito. Entonces, al sumar la primera parte del LED con la primera resistencia, se forman 5 volts. La segunda resistencia con el segundo LED se forman 5 volts. Aquí tenemos la tenemos activado, y la resistencia, el voltaje de la resistencia 1 es de 1000. El voltaje del LED es 1.9 volts y aquí es 1.1 volts. La resistencia número 2 del circuito 3 es 1 volt. En la resistencia 3 del circuito número 3 marca 1.1 volt. Si conectamos todos estos en total completos, marca una cantidad de 4.9798, variando la entrada de corriente de la fuente de alimentación. Ahora activamos el último circuito y vemos que hay tres resistencias. La primera resistencia es de 2.8 volts, la segunda es de 2.8 y la tercera es de 2.8, y la de LED es de 2.1. Aquí se observa que las tres resistencias marcan la misma cantidad de voltaje, de intensidad de voltaje, al estar en paralelo. El LED está en serie a las resistencias, por eso sumando la cantidad que marca una sola resistencia más la del LED nos dan 5 volts. Aquí cada una de las resistencias marca 2.9 más 2.1 nos dan 5 volts, y así sucesivamente. Entre ellas no se pueden sumar porque como es en paralelo son diferentes caminos de corriente.
por eso supera la cantidad. Al sumarlas todas superaría la cantidad, pero se tiene que tomar en cuenta que es en paralelo y en serie. Aquí tenemos un circuito que es de pura resistencia sin conectados a una fuente de alimentación y nos marca una cantidad de 1535 kilovolts, 1500 ohms o 1.5 ohms, 1.5 kilo ohms, que es en kilos, y en ohms es 1500 ohms. Aquí es un circuito en paralelo entre tres resistencias de 220, 331 kilo, que al tomar el valor nos marca que es un valor de 115.1. Aquí marcan las tres, marca la misma cantidad porque es un circuito paralelo. El circuito paralelo tiene diferentes caminos, que es en la primera rama y en la segunda rama, donde se va desplazando la corriente. Por ello, la cantidad de ohms y de resistencia es menor a la cantidad menor que tiene la primera resistencia. O sea, la cantidad más pequeña de una resistencia, que es de 220, aquí nos marca que son 151. O sea que está bien nuestra conexión en paralelo porque es menor la cantidad total a la resistencia más pequeña que tenemos. Eso sería todo. Espero que les sirva la explicación. Gracias.